Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo, nuevamente agradeciéndole al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de compartir algo de la palabra de Dios. Siempre será importante lo que se escuche de la palabra de Dios es clave, porque es Dios quien está hablando. Y estamos viviendo pues una época de la llamada Semana Santa, y quise parar un poco en cuanto a la oración y hablar en este miércoles un poco de Jesús y especialmente de una palabra que yo encuentro que habló Jesucristo y es muy importante. La palabrita es necesario. Él dijo, es necesario tales cosas y estas cosas, pero al final entenderemos por qué era necesario que Él viniera y se sometiera a tremenda tortura y una cosa tan espantosa como fue el sacrificio de Él. Pero eso era necesario que se diera así y se cumpliera todo lo que estaba escrito y todas estas cosas. Y lo hizo solamente pensando en nosotros, porque Él no necesita nada. Él no conoció ni practicó el pecado. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que Él no necesitaba nada y murió sin tener por qué morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay un montón de cosas que uno jamás entenderá, todo lo que involucra el sacrificio de Jesucristo. Así que vamos a buscar algunos versículos que son paralelos, que se repiten y todo, pero es importante todo lo que Él dijo y ojalá pues esto nos sirva de algo. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este día y en esta hora, en la mejor, Señor, en estos tiempos, donde hace aproximadamente 1900 años que sucedió algo extraordinario y que nunca más se repetirá, la muerte de un inocente, Señor. El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. Padre, extraordinario es todo lo que Cristo hizo y hasta este día todavía su sangre sigue caliente y salpicando y cubriendo a cualquiera que le crea, Señor. Esa es la sangre la única que nos limpia de todo pecado, como dice en 1 Juan 1:7. Extraordinaria esa sangre, su vida, su muerte, su nacimiento, su palabra, su mensaje, todo, Señor, y su sangre, todo fue tan importantísimo, Señor. Todo lo que pasó allá en el Calvario. Así que vamos a coger las palabras que Él mismo habló. Así no tenemos problema. Vamos leyendo los versículos y entenderemos que sí era necesario. Uno a veces se pone a pensar, pero ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y a la final uno puede decir, ¿y si no era Él, quién? Así que muchas gracias, Señor, por lo que sucedió hace muchos años ya. Y agradecido porque lo hizo por mí, por cada uno de nosotros. Él murió fue por todos, Señor, por todos, no por unos pocos, Señor. Así que muchas gracias le damos, Señor, y especialmente en este día que yo pues repaso su palabra y veo cosas espantosas, Señor. Fue un tiempo bien terrible para nuestro Salvador, el que pasó hace unos 1990 años. Pero gracias, muchas gracias, y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores, por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar desde Juan capítulo 3, versículo 14.
y los versículos que vamos a buscar acá del Nuevo Testamento, todos los dijo Cristo el Señor. Y una de las cosas importantes es que lo que Él dijo se cumplió. Y todo lo que Él dijo se cumplió y se cumplirá. Pero no todos le creen. Hay cosas que Él dijo que la mayoría no está de acuerdo, y especialmente pastores y líderes. Así que esto es muy importante. Lo que Él dijo se cumplió, y digo, yo le creo a aquel que dijo ser la verdad. Cuando a Pedro le dijo, hoy, antes de que el gallo cante, me habrá negado 3 veces, se cumplió. Y lo que Él ha dicho se ha cumplido. Así que hacemos bien en estar atento a lo que Él dice y creerle. Él dijo ser la verdad y Él fue el que murió por mí. Así que yo sí le creo y tomo en serio lo que Él escribió, aunque otros no estén de acuerdo con las cosas que están escritas, porque yo sé de las cosas que no están de acuerdo. Entonces, sigamos adelante nosotros. Juan capítulo 3, versículo 14, dice el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí habla Él por primera vez acá en Marcos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Creo que esto está en el libro de Números, en el capítulo 21. Le voy a leer acá lo que dice, para que vamos entendiendo un poco mejor las cosas. Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y dice acá, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así sea levantado también el Hijo del Hombre. Es necesario que sea levantado. Vamos a ver otros versículos y vamos para ir entendiendo mejor de qué está hablando aquí la palabra. En el capítulo 8, versículo 28 del mismo Evangelio de Juan, el versículo 28, Cristo el Señor está hablando y dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pero cuando me hayáis levantado, ahí entenderán, pero ya será demasiado tarde. Esto habla de la crucifixión, levantarlo, suspendido entre el cielo y la tierra. Pero en el capítulo 12 nos habla también de lo mismo. Dice en Juan capítulo 12, versículo 32 al 34, dice Cristo el Señor, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también.
Y el versículo 15 de Juan capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero primero tiene que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y enseguida tenemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para mí el versículo clave es el 14 y no el 16, porque dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es clave lo que está hablando aquí Cristo. Así que en Juan capítulo 12, versículo 32, que dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, ser levantado en una cruz y quedar suspendido entre el cielo y la tierra, pero ser levantado, necesito ser crucificado. Era necesario, es necesario ser levantado como Moisés levantó la serpiente. Y él la levantó en un palo, en un asta, y la tenía bien alta como Cristo en la cruz, y la veían de todos lados, de todas partes. Y todo aquel que miraba hacia la serpiente vivía, a la serpiente de bronce. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a judíos y a gentiles, como dice en Romanos 3:29, creo que es. Dios es uno y Él es Dios de los de la circuncisión y el Dios de la incircuncisión. En otras palabras, es el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y justificará por la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros los gentiles. Todos entraremos por fe, pero si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Sea levantado. Y hablaba cosas que quizás la gente no entendía mucho. Si pasamos al capítulo 18 del mismo Evangelio de Juan, aquí vamos a ver algo. En el capítulo 18, versículo 28. Lo que hacemos es leer porque aquí habla todo. Versículo 28 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Por eso digo, todo lo que dijo Jesús se cumplió. Y yo le creo a Él. Lo que está escrito acá, lo que Él dijo, yo le creo. Él dijo ser la verdad y yo le creo al 100% y hablaré lo que Él dice acá. No voy a omitir un versículo ni nada, trataré de hablar todo lo que Él
dijo, porque todo se cumplió. Entonces dice, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que él dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque si lo juzgan los judíos, lo habrían tal vez apedreado por blasfemia, por mentira, por todas estas cosas, pero no lo habrían crucificado. Y se lo entregan a Pilato para que se cumpliera, y estos eran los especialistas en crucificar y levantar de la tierra, como necesitaba Jesucristo, y él dijo, es necesario. Y yo creo que esa cruz fue por los gentiles más que por los judíos. Por los judíos ni tenía por qué morir, pero por nosotros sí. Toda la descendencia de Abraham entraría por medio de la cruz. Extraordinario todo lo que se habla acá de eso. Vamos a coger otros versículos que nos hablan otra cosa. En Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto lo habían declarado los demonios cuando los expulsaban. Nosotros te conocemos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y todo. Pero esas palabras esperaba que se las dijera uno de los discípulos, que verdaderamente creyeran que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos no pudieron descubrir que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Padre tuvo que revelarlo, y Cristo dice, si no le revela, nadie lo va a conocer tampoco. Así que dijeron, este es. Ahora, como creyentes, Cristo empieza a enseñarles abiertamente, porque la incredulidad es un obstáculo para poder enseñar la palabra. En el capítulo 13 del versículo 53, por ahí en adelante, que habla de la familia de Cristo, en Mateo, él se admiraba de la incredulidad de sus hermanos, porque no creían en él, y dice, y no pudo hacer ahí muchos milagros, sino salvo que sanó algunos por ahí, por la incredulidad. Y la incredulidad había detenido todo el ministerio de Cristo acá, pero ahora que lo confiesan ya como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 20 para adelante, vamos a leer esos versículos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Solo era para ellos. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Él empieza a hablar esto. Era necesario ir a Jerusalén, porque allá se cumplirían todas las profecías que faltaban. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es la primera vez que les habla, cuando ya lo confiesan a él como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como creyentes comenzó él a revelarles todas estas verdades, y por primera vez, por eso dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas y toda la pesada que estaba allá, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Cuando él habló esto, en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto fue terrible, haberles dicho, vamos a Jerusalén y yo voy a sufrir demasiado. Me van a azotar, me van a escupir, me van a coronar de espinas, me van a desfigurar. Voy a ser azotado, escupido, desechado y de todo crucificado y me matarán. Pero yo resucitaré al tercer día y estas cosas no las habían oído ellos. Por eso aquí comienza. Creo que allá en el capítulo 17 de Mateo también por acá, cuando en el monte de la transfiguración y les dijo, no hablen de estas cosas sino hasta después que yo resucite, y ellos no entendían nada de estas cosas. Pero Pedro creo que logró entender algo y dice, no puede ser que esto te acontezca. Pero él volviéndose, estoy en el versículo 23 de Mateo 16, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto era necesario, dice él, es necesario, y no por mí, sino por ustedes. Necesitan que yo pase por tome esa copa amarga que me está esperando aquí. Es tremendo todo lo que el Señor les está hablando ahí. En el capítulo 26 de Mateo también dice, el versículo 52, entonces Jesús le dijo, esto es cuando lo detienen a él y Pedro saca la espada y baja una oreja y todo lo demás. Dijo, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Versículos 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras que es necesario que así se haga? Aquí no está ocurriendo accidentes ni nada, Pedro podría decir. Todo se está dando de acuerdo al plan divino. Aquí todo tiene que darse. Pero si yo oro para que el Padre mande unas 2 legiones de ángeles, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así suceda, que el Hijo del Hombre sea levantado, sea muerto y resucite al tercer día? Pero son cosas que para uno las entiende, pero para ellos era complicado. Seguimos leyendo algunos versículos por acá, los que encontremos. En Marcos capítulo 8, versículo 31. Es un pasaje paralelo donde Pedro dice, tú eres el Cristo, en el versículo 29, el versículo 30 del capítulo 8 de Marcos. Dice, pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Es que al hablar así, me van a matar, yo voy a morir, y ellos pensarían, vamos a quedar huérfanos por acá, vamos a quedar solos. Pero esta noticia no es tan bonita. Después de acostumbrarse a andar con él por 3 o 3 años y medio, él le dice, necesito ir a Jerusalén para que sucedan todas estas cosas, porque el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Es necesario que todas estas cosas sucedan y se cumplan. Aquí en el mismo capítulo, el capítulo 9, versículo 31 y 32 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Yo creo
que, como dice, estas palabras estaban veladas para ellos, no eran reveladas, estaban ocultas ahí hasta que él abrió el entendimiento. Pero creo que por la reacción de Pedro dijo, no, estos hombres al escuchar esto y entenderlo van a sufrir mucho o alguna cosa. Pedro lo que hizo fue normal. Pero ¿cómo? Un hombre que no le hace daño a nadie, solo haciendo bienes por este mundo. ¿Y cómo es que lo van a matar? Yo creo que cualquiera saca la cara por él. Entonces mejor trató de que no entendieran esas cosas. Aquí no entendieron y tenían miedo de preguntarle. En el capítulo 10 de Marcos, versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, porque él dijo, es necesario que vamos a Jerusalén, porque allí se cumplirá todo esto. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron. En otra parte dice que su rostro era como para ir a Jerusalén. Y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 apartes, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y estas cosas las dijo y se cumplieron. Extraordinario todo lo que el Señor habla es verdad. En Lucas capítulo 18 también nos dice algo la palabra de Dios. Estamos leyendo todo lo que dice acá la palabra. Lucas capítulo 18, versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Subimos a Jerusalén y ahí se cumplirá todo. Y es necesario que se cumpla todo esto. Versículo 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces escuchar estas cosas para los discípulos creo que no era tan sencillo para ellos. Pero bien, dice en Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y dice acá, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas. Es necesario que todo esto acontezca, que todas estas cosas sucedan, porque todo lo está haciendo por nosotros. Él podría decir, y si yo no hago esto, ¿quién lo hará? Si no hay un justo, no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si yo no hago esto, ¿quién? Uno va entiende estas cosas, pero los discípulos en su momento no era tan sencillo escuchar estas cosas y entenderlas. Pero él dijo, es necesario. Llegando ya a Lucas capítulo 24, ya aquí en la resurrección de él dice, en el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Ya
se cumplió todo lo que Él dijo y resucitó también. Aquí ya resucitó. Era necesario, dice acá, que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, porque si el Cristo no se ofrece para cumplir todo esto, están ustedes perdidos, pudiera decirnos. Lo hago por ustedes, es necesario hacerlo porque ustedes no tienen uno solo que pueda hacer esto, un santo inocente, sin mancha, sin hecho más sublime que los cielos, como dicen Hebreos. Entonces, Él está hablando, oh insensatos y tardos de corazón, pero si el Señor no revela estas cosas no vamos a entender nada tampoco. En el versículo 44 dice, ya está resucitado y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto tenía que cumplirse, porque si Dios no cumple lo que está escrito, ¿ustedes qué confianza pueden tener en Dios? Y esta inmutabilidad de Dios que no cambia es la que nos mantiene firmes en la gracia de Él. Porque si Él cambiara y no cumpliera, por eso era necesario que se cumpliera todo. No dejó nada por cumplirse. Entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora sí les habla. Ahora pueden entender. 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario, porque si no muere no resucita, y si no resucita, ustedes no pudieran ser justificados por ningún medio, declarados inocentes por medio de la fe en Jesucristo. Era necesario. 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder desde lo alto. Extraordinario, dijo, es necesario. Solamente Él entendía todo lo que estaba pasando y por qué lo hacía. Y la gente que Dios utilizó, los gobernantes, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, esto tenía que darse así. No se cometió un error aquí. Todo está hecho de acuerdo al plan de Dios. Y era necesario, yo a veces digo, ¿era necesario que usted sufriera tanto? Y yo digo, no, pero si no era usted, ¿quién? Lo necesitábamos, así que hoy entendemos que era necesario y le decimos gracias en el nombre de Cristo y esperemos que si nos permite regresar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.